Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un video nuevo, un video de Abogado Analiza, pero un video bastante peculiar porque tiene que ver con una expresidente de mi país, de la República Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Es una expresidente, la cual está envuelta en muchas causas por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, administración infiel o fraudulenta, o incluso fraude en perjuicio de la administración pública. Pero bueno, vamos a ir ahora a los hechos, vamos a ver un poquito qué onda. Hoy se inició lo que tiene que ver con su juicio, ¿sí? El procesamiento se inició, ya se elevó a juicio oral y se inició la apertura de ese juicio oral, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente hay pruebas suficientes como para ella empezar a investigarla, pruebas que evidentemente, por un lado, como que nos orientan a que hay altas posibilidades de que haya cometido ciertos delitos por el hecho de que se elevó a juicio oral. Así que bueno, empecemos con eso. Nada, básicamente acá un pantallazo les voy a dar. Acá estaban el tribunal de jueces. 7. Abel Claudio Fatala. 8. Raúl Osvaldo Darwich. 9. Mauricio Collareda. 10. Bueno, acá empiezan a leer lo que tiene que ver con las fojas, empiezan a leer lo que fue viniendo en la parte de instrucción, en la parte en la cual se tenía en cuenta las evidencias y ver si correspondía, si había un estado de sospecha tal para procesar al expresidente y a 13 o 14 personas más o menos, Julio Devido, Báez, bueno, un montón de personas más. Y en efecto, bueno, esta es la apertura de procesamiento y se hace como una revisión a la parte de instrucción, que es la primera parte de relevamiento de evidencias y demás dentro del proceso penal, ¿no? Y extensión como la que se verifica en el subexámine, quienes se encontraban a cargo del Poder Ejecutivo no los quiero Nacional, aburrir con esto, decir, pero básicamente quienes fueron elegidos por el pueblo para administrar fielmente los bienes del Estado, bueno, acá lo que les podemos permitiría observar asegurarse que el plan se llevara a cabo tal como había sido ideado. Con ese objetivo, un día antes de la asunción de Néstor Kirchner, a través del dictado del decreto del DNU número 283 del 2003, se procedió a la modificación de la Ley de Ministerios y a la creación de un nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Se instituyó como... Bueno, esto sería lo que ven, por así decirlo, los jueces, ¿no? Del tribunal. Bueno, ven, acá tenemos a Garabagno, si no me equivoco. Sí, acá, sí, en efecto, creo que es Garabano. Básicamente, acá está Báez, bueno, los imputados. Acá está Báez, acá está Devido. Un engranaje estable que, y más atrás está Cristina con los mismos Kirchner, funcionarios y durante 12 años, garantizaría el éxito del fin buscado. A ver, a su vez, para llevar adelante la maniobra, que pidió estar como unas cuantas filas por detrás, obviamente para estar lo menos expuesta posible, más siendo de que está en un periodo de elecciones, ¿sí? Un periodo electoral en el cual se va a presentar, ya se lo sabrán, como vicepresidente, nada, toda una estrategia política. Y atrás tenemos todos invitados, dirigentes políticos que el expresidente invitó, según varias fuentes. Y bueno, nada, básicamente eso se televisó. A través del decreto número 20. Hubo 2 horas y media de lectura, básicamente, de las fojas. Se leyeron más o menos 100 fojas de las 506, de lo que tiene que ver con el cuerpo total del expediente. Bastante, una locura. Pero bueno, nada, vamos a empezar con lo relevante, que es Cristina Kirchner acorralada, todas las causas judiciales en su contra. Esta publicación es un poco vieja, 13 de agosto de 2018, pero la consideré relevante porque hace un relevamiento medianamente de lo que tiene que ver con todas las causas que obran en su contra, ¿no? Tenemos dólar futuro. El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa dólar futuro en marzo de 2017. Está procesada la expresidenta por el delito de administración infiel. Eso tiene que ver con el delito que ya vimos, ¿sí? También me bajé un archivo muy interesante que habla de todos los delitos de corrupción. Y acá tenemos que administración infiel, bueno, 173 inciso 7, más adelante lo vamos a ver, pero que sepan que tenemos muchos artículos que leer y analizar así un poco rápido y a la ligera por el hecho que son demasiados, los cuales se le imputan y se le pueden imputar también. Y bueno, nada, entonces vamos a ir un poco con una velocidad un poco más rápida que los otros videos. Delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. Después tenemos memorándum con Irán. El juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que estén imputados la expresidenta y el ex canciller Héctor Timmerman, bueno, el cual ya falleció. En la causa se investigan si detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, que fue un memorándum que se firmó para, como por así decirlo, lavarle las manos a Irán respecto de su complicidad con el atentado que hubo en la AMIA, que causó muchas muertes, sí, y como por así decirlo, desligarlos de la investigación, ¿no? En la causa se investiga si detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA, se urdió un pacto espurio para reflotar el comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol. En esta causa Cristina tiene prisión preventiva, pero bueno, tiene fueros y zafa. Después tenemos obra pública, que el juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral el 3 de marzo la causa en la que Cristina está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de la Sora Báez. Según el juez, el kirchnerismo montó una estructura destinada a beneficiar a Báez
Báez, que era monotributista, que con contratos por decenas de millones de pesos para obras viales en el sur, contratos que estuvieron llenos de irregularidades. Es la primera causa contra la expresidenta que va a juicio exclusivamente por corrupción. Asociación ilícita y fraude, pues lo vamos a leer, ¿sí? En el Código Penal. Y bueno, los sauces, que tienen que ver con más enriquecimiento ilícito y asociación ilícita y lavado de dinero. Y después Odesur también, supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, donde se investiga la actividad hotelera del matrimonio en conjunto a Báez y López, las personas que vimos en el video ahí, que en el inicio, ¿no?, del procesamiento y la elevación a juicio, entre otros empresarios. El expediente Odesur analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial por parte de diferentes empresarios, por un monto de dinero que se sospecha podría haber buscado blanquear supuestos retornos derivados a obras públicas. Acá más o menos explica: ruta del dinero acá, Lázaro Báez, amigo de Cristina y de Néstor, habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. La investigación señalaba que la ruta del dinero empezaba en Río Gallegos, con esto de la licitación de las obras públicas, porque obviamente era amigo de ellos, hacía escala en Buenos Aires y seguía su rumbo hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. A raíz de la declaración de Leonardo Fariña, la Fiscalía Argentina imputó a la exmandataria, lo que implica que será investigada formalmente por conocer su presunta vinculación con el lavado de dinero. Es posible que por esta causa Fernández sea citado a una indagatoria. Básicamente, ¿por qué lavado de dinero? Haces una licitación irregular, sí, en este caso Báez, obras públicas, asfaltado, etcétera. Todo plata regular, todo lo que tiene que ver con administración pública fraudulenta, esa plata que una superinflación dentro del precio, una sobreestimación del precio verdadero de esa licitación. La mayoría de la plata se iba al exterior, un paraíso fiscal para borrar los rastros, ¿sí? Salía de Río Gallegos, que saca en Santa Cruz, en Argentina, iba a Buenos Aires, iba a un paraíso fiscal, ahí creo que decía Suiza, si no me equivoco, sí, Suiza, y después volvía para acá a los bolsillos de Cristina Kirchner mediante una supuesta, una hipotética contratación o, sí, una contratación, lo que tiene que ver con pagar un servicio de hotelería, ¿sí?, de hospedaje. Entonces tenías un montón de gente que no iba a ese hotel, pero que le pagaban, supuestamente, dichas habitaciones en el hotel, figuraba como lleno y vos ibas y nunca había nadie, realmente era como un hotel fantasma, pero que, nada, se le contrataban todas las habitaciones para, por así decirlo, blanquear y hacer ese lavado de dinero de plata ilícita. Eso es el lavado de dinero básicamente. Vos tenés plata ilegal, proveniente de un ilícito, que en este caso sería esa malversación de fondos públicos y la sobreestimación de esa licitación de obras públicas, se las llevan afuera, las traen y las lavan con este hotel que quería, en un sentido, lavar esa plata negra. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ir de a poco, que nos espera todavía bastante. Les hice un resumen bastante acotado ahí, bastante conciso, pero creo yo que se entendió bastante bien. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, un montón de cosas que pueden, que se le acusan y otras que también podría acusársele de proceder las investigaciones. Así que bueno, empecemos con este archivito que es como mi guía, me orienta incluso a mí, porque al ser tantos artículos piensen ustedes que no, es una locura. Lo único que el delito de lavado de dinero no está, así que se los quiero leer ya ahora, que tiene que ver, a ver dónde está, acá, el artículo 303, que dice: delitos contra el orden económico y financiero. ¿Por qué delito contra el orden económico y financiero? Porque vos, tratar de blanquear plata negra, desequilibra lo que tiene que ver con un orden económico, con el orden financiero en un país, porque te entra plata que no sabes de dónde es y desequilibras el sistema en la cual no tenés un registro verdadero de dónde proviene esa plata. Hay más plata circulando, como pasó en Miami, creo que en los años 90, lo que tenía que ver con el narcotráfico, y hay tanta plata, no sabes de dónde viene, la economía en un sentido se desequilibra. Yo que no entiendo mucho de economía, pero realmente es lo que pasa, se desequilibra completamente la economía y tenés plata circulando que sabés que es de lo que tiene que ver con actividades ilícitas, pero no sabés cómo rastrearla. Y si entra dentro de tu país y ya le perdés el rastro, realmente tanta circulación de efectivo te puede traer un tema de inflación por sobrecirculación de plata en efectivo y no la podés rastrear y tenés ya metida esa plata negra de actividades ilícitas que no tributaron tampoco como correspondía. Pero bueno, empecemos. Será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos 300.000, sea en un solo
solo acto o por reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Acá justo tengo un archivo de doctrina que dice que asimismo se ha entendido que además de afectar la estabilidad del sistema financiero, las acciones del lavado de activos lesionan el desarrollo económico y la libre competencia. El principio de libre competencia se fundamenta en el concepto de confianza, que es uno de los pilares sobre los cuales descansa la economía de mercado y el desarrollo económico. Pero el objetivo de la criminalidad organizada es infiltrarse en la economía legal y lograr mercados monopólicos que eliminen la libre concurrencia, lo cual es uno de los principales riesgos de los mercados controlados por una organización criminal. Si los gobiernos no pueden controlar el lavado de dinero, estos mecanismos aparentemente legales controlados por organizaciones criminales pueden afectar la demanda de dinero, convirtiendo la tasa de interés y de cambio de los países en vías de desarrollo en altos índices de volatilidad y causando inflación. Lo que les decía, se trata de un bien colectivo cuya afectación opera en desmedro de la estabilidad, seguridad y desarrollo económico financiero formalmente instituido. Bueno, volviendo al Código Penal, la pena prevista en el inciso 1 será aumentada en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo en los siguientes casos: cuando el autor realizara el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada por la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, o sea que lo haga con una cierta frecuencia y en banda. Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. Acá encuadraría lo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. En este caso sufrirá además pena de inhabilitación especial de 3 a 10 años. O sea, inhabilitación para ejercer cargos públicos de 3 a 10 años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial. Inciso 3. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de hacerlos aplicar en una operación en las previstas en el inciso 1 que les dé la apariencia posible de un origen lícito será reprimido con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. O sea, básicamente sería acá como un colaborador que recibe la plata negra, pero no es que él realmente la originó. Acá dice: si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. O sea, es como un atenuante. Menos pena porque es menos cantidad y es menos, por así decirlo, afectación al bien jurídico protegido, que es el sistema económico en su generalidad. Pero bueno, tenemos tantos artículos que analizar que vamos a proseguir con lo demás. Vamos a nuestro archivo y vamos a empezar con los otros delitos. La corrupción en Argentina. Delitos contra la administración pública. La corrupción es un fenómeno que nos afecta a todos. Transparencia Internacional la define como el abuso de poder para beneficio propio, el Banco Mundial como el abuso de un puesto público para ganancia privada, el Banco Internacional de Desarrollo la define como actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios o bien la hacen a pedido de otros a fin de obtener beneficios para sí o para terceros. Empecemos. Enriquecimiento ilícito. Está en el artículo 268, párrafo segundo del Código Penal, y acá lo tenemos: enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años y multa de 2 a 5 veces el valor del enriquecimiento, inhabilitación absoluta perpetua, en este caso para ejercer funciones públicas de parte de Cristina Kirchner, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta, o sea, alguien que puso en el medio para enriquecerse él y tratar de zafar como un testaferro, para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiera incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. O sea, el testaferro será igual de responsable que el autor material. Tenemos muchos delitos que analizar realmente, muchos, así que sigamos. Un ejemplo sería el caso en que un funcionario adquiere un inmueble a un precio exorbitante que no se condice con el nivel de sus ingresos y no puede justificar su procedencia. Seguimos, negociaciones incompatibles. Artículo 265 del Código Penal. Acá tenemos negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Lo que tiene que ver con el de OTESUR y la ruta del dinero acá. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido, pretendido u obtenido. Exacciones ilegales. Artículo 266 del Código Penal. Vamos. Exacción ilegal. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitar, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona
persona una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden. Esto es básicamente una coima, llamado popularmente. Esto es cuando el político lo pide, tanto él como por una persona interpuesta. El cohecho, por el otro lado, es cuando se lo ofrecen y lo acepta. Y eso está en el artículo 256, que dice que será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Bueno, nos espera un video largo todavía, así que seguimos. Ahora tenemos malversación de caudales públicos, artículo 260. Malversación de caudales públicos. Será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. Seguimos con la ruta del dinero K o Tesur y toda esa plata para licitaciones, las cuales dentro del juicio se dice, lo que tiene que ver con este juicio en el cual hubo procesamiento y apertura del juicio oral, lo que vimos recién, se dice: había opciones mucho más baratas para licitar y realizar todo lo que tiene que ver con la ruta y todo lo que tiene que ver con la pavimentación, ¿sí? Pero decidieron ir por su amigo, su conocido Báez, el cual era un precio mucho más caro, mucho más inflado, pero obviamente habrían contratado con él para desviar ese precio inflado, que era obviamente una malversación de fondos públicos, y bueno, hacer toda la tramoya que les conté para después parte de esa plata quedársela y hacer un dividendo entre Báez y Cristina Kirchner y su asociación. Así habría funcionado. Entonces ahí tendrían la malversación de fondos públicos. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, lógico, dicen que hasta un momento tenés la ruta y en un momento ¡pac! No hay más ruta, listo. La gente que circula hasta ahí después no puede circular más. Entonces habría un entorpecimiento del servicio, que tiene que ver con la libertad de circulación y de locomoción, que es un derecho constitucional de todas las personas. Que estuviesen destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. Me parece correcto. Seguimos. Otro delito más, peculado. Se trata de una forma agravada de la malversación de caudales públicos. Artículo 261. Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. En este caso, expresidente. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Lo que hablábamos antes. Bueno, el primer artículo que yo les había leído es como el delito general, ¿no? El 261 sería el que más aplica porque tiene que ver con que el funcionario público desvía los caudales, hay una malversación de caudales, pero no para aplicarlos en otra función, en otro lado, sino que hay una malversación de los caudales públicos para su provecho propio o de un tercero. Y en este caso aplicaría, y por eso es una figura agravada, y por eso tiene una prisión de 2 a 10 años, en contraposición a la otra que es de 1 mes a 3 años nada más. O sea que se queda la plata y a la vez que puede emplear en su provecho de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. O sea que con la plata del Estado realizan servicios de administración pública para su beneficio. Entonces es eso, que no es el caso, o que se quedan la plata para su beneficio, que sería el caso. Bueno, sigamos. Acá dice peculado de trabajo y servicio, que es la segunda parte que leímos. O sea que, nada, malversan los fondos públicos para realizar servicios en su beneficio. La primera parte es que se lo quedan. Seguimos. Cohecho. Cohecho es lo que ya les hablé, que tiene que ver con le ofrecen y acepta esa dádiva. Está penado también el cohecho activo, o sea, el que lo ofrece también va a ser penado, ¿no? Está en el artículo 258, que será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis. Es como que los varios artículos repiten lo mismo. Acá habla del funcionario público que lo recibe porque se lo ofrecieron. En el 256 dice que lo mismo, de 1 a 6 años, inhabilitación especial perpetua, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva. O sea, es como que se repiten bastante esta parte de los delitos en sí, pero bueno, todos apuntan a lo mismo. Y acá la de cohecho activo dice que si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 2 a 6 años en el primer caso y de 3 a 10 años en el segundo. Es raro porque se contradice con los otros artículos de inhabilitación permanente, perpetua, pero bueno, nada, básicamente es como que varios delitos penan lo mismo. Acá también lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de el memorándum con Irán, tenía que ver con encubrimiento, como vimos, artículo 277, que dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiera participado, ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta, ocultare, alterare o hiciera desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o ayudar al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en este caso sería, bueno, el gobierno iraní, ¿no?, en el que no hubiera participado, y la parte 3
3 dice que la escala penal será aumentado al doble de su mínimo y máximo cuando el autor fuera funcionario público, o sea, el que encubre es funcionario público. En este caso, los acusados son Cristina Fernández de Kirchner y, bueno, ya fallecido Timmerman. Bueno, acá ya estamos por terminar. Administración infiel, artículo 173, inciso 7. Vamos a ir. Tiene que ver con estafas y otras defraudaciones. Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirá la pena que le establece, que es de 1 mes a 6 años, el que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, disposición de la ley, sí, expresidente, disposición de la ley, y por autoridad, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño. Un lucro indebido sería Páez, ¿no? El tercero, e incluso para el mismo, ¿no? Violando sus deberes, perjudicar en los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de estos. Entonces la acusan de violar, ¿no? Este delito en el sentido de que procuraría para sí y para un tercero también un lucro indebido. Básicamente, lo que tenía que ver con todo lo de Otesur y la ruta del dinero acá. Ya estamos por terminar. Asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Esto es lo más difícil o uno de los delitos más difíciles de probar. Yo estuve hablando con mi amigo fiscal, un amigo que me ayuda bastante con lo que tiene que ver los videos en sí, y en él me comentaba que básicamente es bastante difícil probar lo que tiene que ver los delitos de asociación ilícita porque es muy difícil unir todas las partes y de realmente probar de que se eran una banda para cometer hechos delictivos, ¿no? Tenés que pinchar teléfonos, coordinar, ver que justo uno diga sí, dale, nos vemos acá, vamos a cometer tal delito, tal y tal hacen esto, tal y tal hacen lo otro. Es muy difícil porque tampoco son idiotas los que cometen delitos y los que se asocian para cometer delitos. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. Por el solo hecho de ser miembro de la asociación ilícita es un delito. ¿Y esto por qué lo hacen? Para evitar y por un sentido compeler a la persona que quiere hacerlo de no hacerlo, porque aunque no cometa ningún delito, ya estar en una asociación que tiene fines ilícitos ya es un delito y ya es penado por el Código Penal. Y por último tenemos el fraude en perjuicio de la administración pública, artículo 174 inciso 5. ¿Qué dice el artículo 174 inciso 5? Muy sencillo, está dentro de estafas y otras defraudaciones también, y dice que sufrirá prisión de 2 a 6 años, inciso 5, el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. Esto es tanto una persona común, el que puede ser penado, el sujeto activo puede ser una persona común que nada le causa un perjuicio a la administración pública, o incluso un funcionario público que le perjudica o le genera un perjuicio a la administración pública, siendo este parte de esta, que sería este caso, ¿no? Básicamente, como pueden ver en este video, los maté de delitos, pero la realidad es que se la imputa por la mayoría de estos delitos, ¿sí? Y se la investiga por la mayoría de estos delitos. Los de cohecho y lo que tiene que ver con exacción no, hasta donde yo sé, pero me pareció importante resaltarlo y contarles que también están estos delitos, ¿sí? Y hacer un relevamiento general de todos los delitos dentro de la administración pública, ¿no? Y lo que nos faltaría es delito de traición a la patria. Y acá tenemos delitos contra la seguridad de la nación, traición. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua, y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se haya comprendido en otra disposición de este código. Todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, expresidente de la nación, que tomare las armas contra esta, se uniera a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. Y al firmar el memorándum, en el cual se les da como una cierta impunidad, estaría dándole una ayuda o un socorro a lo que tiene que ver con el gobierno iraní, que serían los hipotéticos responsables del atentado a la AMIA. Así que bueno, ahí me acabo de acordar de ese delito, así que ya lo tomamos. Bueno, acá básicamente leí el artículo de Wikipedia respecto de lo que tiene que ver con el memorándum. Y acá dice que el juez Claudio Bonadío aceptó la petición del fiscal de llamar a los acusados a la indagatoria y unificó la causa penal con la expresidenta por encubrimiento, que ya lo leímos, y por traición a la patria por el memorándum de Irán. Serían los dos, encubrimiento y traición a la patria, ¿sí? Traición a la patria porque les daría una ayuda, un socorro a estos que atentaron contra lo que tiene que ver con la AMIA, y encubrimiento por el hecho de que están tratando de ayudarlos también a que no se investigue lo que tiene que ver con los delitos que habrían cometido el gobierno iraní. Tiene que ver con nada, con lo del fiscal Nisma también, que como sabrán apareció muerto con un disparo en la sien y era el principal responsable de la investigación del expresidente y de Héctor Timmerman respecto de este memorándum, traición a la patria y demás. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, realmente te habré matado la cabeza, pero bueno, era un caso muy importante y muy relevante, traté de tratarlo con la mayor celeridad posible, la mayor
mayor rapidez posible, pero a veces se complica bastante y bueno, TDM, hacerles un pantallazo general de qué delitos están dentro del Código Penal respecto de lo que se le imputa, ¿sí?, a Cristina Fernández de Kirchner, lo que se le atribuye, los delitos que ahora se están investigando. Así que nada, déjame tu opinión en los comentarios, qué opinás, qué te parece, si para vos es, como dicen, una acusación y una persecución política, o si realmente la justicia está funcionando de forma independiente, ¿sí?, y está simplemente buscando la verdad de los hechos y realmente ver si el expresidente, la expresidente, es responsable o no de las evidencias, y en este caso, en los procesos de juicio oral, la producción de prueba de los delitos que habría cometido Cristina Fernández de Kirchner. Así que nada, déjame tu opinión, tu crítica constructiva. No te olvides también de seguirme en las redes sociales, que para mí es muy importante. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo de tu corazón. ¡Chau!